Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos y vamos a aprender mucho más hoy de la palabra de Dios, de lo que estamos tratando en estos temas de Daniel y Apocalipsis. Así es, Daniel, como tú lo has dicho. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Nos da mucho gusto de que puedan estar junto con nosotros a lo largo de estos 30 minutos, en los cuales el Señor tendrá el gusto de enseñarnos de su palabra. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si para comenzar lo hacemos orando, pidiendo la presencia de Él? Así es. Querido Padre que está en los cielos, de manera muy especial queremos que usted sea nuestro invitado supremo en esta ocasión, para que usted trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y que su palabra sea abierta delante de nosotros y podamos aprenderla con sabiduría de lo alto. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Y bueno, para aquellos que de repente se perdieron el programa pasado, los instamos a que lo vuelvan, lo busquen, lo escuchen, lo miren. Había muchísima información. Hoy también viene mucha información. Seguramente vas a continuar con lo que estabas la vez pasada. Y lo que estábamos viendo la vez pasada era ni más ni menos que parte de la historia de este emperador Constantino, los cambios que está haciendo y cómo va uniendo el poder de la iglesia con el poder del Estado. Y aquella iglesia que en su momento había sido recibido vamos a decir así, un elogio, ¿verdad?, por mantener la doctrina pura, ¿verdad? Ha empezado a desviarse del camino y está permitiendo ahora que entre un sinfín de cosas que antes no eran toleradas. Así es. ¿Verdad? Y obviamente, como recién mencionamos, una persona clave en todos estos cambios es justamente este emperador, el emperador Constantino. Constantino, así es. Y bueno, ya tienes tu Biblia allí para comenzar a estudiarla. Y como tú decías, Alba, y quizás ya para terminar por ahora, ¿sí? Por ahora, con la historia de Constantino, aunque hay mucho más para decir y aprender, digamos que no era tan bueno como se creía y mandó matar a su primogénito, a su segunda esposa y a su cuñado. Wow. O sea que por eso todavía hay muchas cosas más. Tan bueno como parecía. Como trigo limpio, como se dice generalmente, ¿no? Tenía en su sangre lo que era ser un emperador romano. Corría muerte por sus venas. Y el asesinato que decretó para su hijo lo hizo vivir atormentado el resto de sus días hasta que vamos a decir, se convenció, ¿sí?, que si era bautizado podría recobrar la paz. O sea, se autoconvenció de eso y dijo, bueno, ok, vamos a definir un poco allí, ¿no? A ver si puede cambiar mi forma de ser, ese tormento que me acosa. Por lo menos quería morir en paz. Le hicieron ver que si se bautizaba iba a morir en paz. Así es. Hasta ahora, evidentemente, que la vida había sido una tortura para él después de ese hecho tan fallido, ¿no? Así es, Alba. Y accedió a ser bautizado ya cuando estaba prácticamente en su lecho de muerte. Qué tremendo, qué tremendo. Así es. Igualmente, era dominado por la ambición, a punto tal que trasladó la capital del reino de Constantinopla y la nombró como Nueva Roma. En ese afán que tenía de retener el título de sumo pontífice. Y entre tanto que esto sucedía y Roma carecía de un César, el obispo Silvestre quedó como la máxima autoridad. Ahí volvemos a ver otra vez la unión. La unión. Porque digo, el César era una autoridad gubernamental, no religiosa, no espiritual. Sin embargo, ahora un obispo pasa a tener la autoridad espiritual y la autoridad gubernamental. Sí, las dos cosas, allí, con el obispo Silvestre. Pero bueno, volvamos a la Biblia. Sí. Aquí les hice un poco una historia allí, o sea, les conté la historia de qué sucedió, qué estaba sucediendo. Nos ubicaste lo que estaba pasando. Geográficamente e históricamente. Exacto. Y volvamos entonces a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12. Allí tenemos el mensaje a Pérgamo. Y allí dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Okay? Volvemos entonces a Pérgamo.
a la iglesia donde la cultura y la religión helénica entró en Roma. Gran problema. Gran problema, gran. ¿Sí? Y esta entrada de filosofías griegas serán de la mano de los filósofos como Platón, que introduce la idea de la inmortalidad del alma y la existencia del infierno, entre otras. Cierto, recuerdas que cuando hicimos el programa acerca del infierno, una de las cosas que hablamos fue esto, justamente, sí, ¿verdad? De Platón. De Platón y otros griegos, cómo ellos empiezan a... Platón, ante la idea de Sócrates, ¿verdad? Que se ponía a pensar qué pasaba después de la muerte, empieza a elucubrar toda esta idea, ¿verdad? Y termina con un cielo y termina con un lugar de tormento eterno al cual llama infierno. O inferno, sí, ¿verdad? Pero que, como también dijimos en el programa, no son creencias que estén basadas en la Biblia. Y aquí lo volvemos a reiterar, son creencias paganas que fueron introducidas dentro de la Biblia. Lo que sí es literal es que hay un cielo para ganar. Así es. Entonces, estas ideas contaminarán el cristianismo y serán seguidas por los dirigentes eclesiásticos como si provinieran de un profeta del Señor. Y entendamos, que la silla o trono es el lugar desde donde rige el enemigo y lo hará a través de falsas enseñanzas. Para eso tenemos que leer lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Dice, yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo sigues fiel a mi causa. No has dejado de creer en mí ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en la ciudad donde vive Satanás. Un versículo un poquito fuerte. Un poquito fuerte, sí. Lo que está diciendo, pero a ver, ¿qué más podemos sacar de acá? Decíamos que no es una silla que esté fija en un lugar, sino que es colocada donde se acepta la enseñanza corrompida. O sea que esa silla en este caso está en Pérgamo, pero está en todo lugar donde no se mantenga la palabra de Dios pura como debe ser. Así es. Y en esa silla dice que es el trono de Satanás. Así es. Y en este caso será la adopción por parte de la iglesia de elementos paganos. Exacto, no es una silla literal. Así es, obviamente. no es una... Y es reconfortante también saber que a pesar del oscuro panorama que se presenta en el mundo religioso, aún hay personas que se mantienen fieles a la verdad. ¿Sabes que estaba recordando que otra de las cosas que mencionaban acerca de esta silla o este trono, en esta ciudad de Pérgamo existía una, vamos a decir así, como un monumento que justamente tenía esta forma, como de silla, y era al dios Zeus. Entonces, también hacían referencia justamente por ese lado al paganismo, o sea, toda aquella creencia que no tiene que ver con el verdadero cristianismo está representada por esta silla. Un lugar donde se asienta el padre de todo lo que es contrario a Dios. Y como comentábamos recién, Alba, que hablando de esa fidelidad, esa fidelidad le costará la vida. Y como lo vemos en la mención de Antipas, Antipas como tal no era un personaje. Recordemos que Apocalipsis es un libro de contextura simbólica. Exacto, exacto. El César era reconocido como el pater familia o padre de familia. Y Antipas significa antipater, o sea, hace referencia a aquel grupo de fieles que no quisieron someterse a la falsedad de rendir culto al emperador como padre o Dios. Exacto. Es que la misma palabra de Dios dice, no llames a nadie, a ningún ser humano, padre. Y no está hablando del papá, que nos engendró, no, sino que está hablando de todos aquellos otros que están haciendo uso de esa palabra, así ¿verdad? Es. Que no ha de usarse. Y al establecerse la autoridad del obispo en Roma, como ya lo dijimos, Justiniano, en el 533, en ese entonces emperador de Oriente, ordenó que la supremacía
sí, perdón, que la supremacía absoluta le correspondiera de ahora en más al obispo de Roma y que Constantino se contentara con ser el segundo en jerarquía. Eso me imagino que debe haber sido Un golpe muy bajo. un golpe muy duro para Ujú. Constantino por la característica que tú nos presentaste antes, una persona que se ve que era soberbia, que él, bueno, al punto tal de que él no quiere bajo ningún concepto y por eso es que pasa a ser Constantinopla, o sea, la ciudad de Constantinopla pasa a ser la capital del reino, Ujú. porque él no quiere perder Así el es. título, como dijimos antes, de sumo pontífice. Ujú. Sí, Sin embargo, ahora Justiniano le dice, no, calmadito. El sí. sumo pontífice, ese título le va a corresponder solo al obispo de Roma. Tú, Ujú. segunda persona, segundo plano. Ujú. Entonces, esto debe haber sido duro para él. Así es, Alba. ¿Y saben qué? Muchos cristianos se rebelaron contra esta decisión, pues no lo creían prudente, ¿sí?, que se exaltara aún más al obispo de Roma, quien ya ostentaba el título de papa. Exacto. Ahora Ujú. pasaba a tener dos títulos. Dos títulos. Ujú. Y Antipas, pues, puede también estar representando a este grupo que se opone a este poder que está comenzando a surgir. Y si vemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, Alba, ¿qué dice allí? Dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Ujú. ¿Qué nos estará queriendo decir acá? Porque digo, Ujú. recordamos que todo es simbólico. Así es. Apocalipsis 2.14 muestra ahora los reproches que tiene Cristo para con esta iglesia. Retiene a los que no se apartan de la enseñanza de Balaam y a aquellos que no quieren separarse de la enseñanza de los nicolaitas. ¿Mm? Ujú. ¿Y cuáles son estas enseñanzas? Vamos a Sí, verlas un porque poco. acá Ujú. en el 15 dice, también tienes ahí algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas, Ujú. como tú muy bien dijiste. Como dice aquí mi versión también, la que yo aborrezco. Exactamente. Ujú. ¿Y cuáles son entonces estas enseñanzas? Recordemos que Balaam también es usado simbólicamente. Balaam fue un falso profeta de Dios que fue llamado por el rey Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Es cierto. Y una de las cosas que usó justamente Balac fue dinero, promesa de dinero, Así promesa de poder, promesa de fama, de dominio. ¿Sí? Y de acuerdo al relato bíblico, sabemos que no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino que el Señor, Dios maravilloso, se encargó de cambiar sus palabras y terminó bendiciéndolo. Así es. Maravilloso, ¿no? Ujú. Y como consecuencia de ello, no pudo lograr los favores del rey, pero su ambición no lo dejaría frustrado, e ideó un plan para hacer caer a los israelitas. Si Mahoma no va a la montaña, dice el dicho, la montaña va a Mahoma. Así o sea, es. Balaam no pudo conseguir lo que él quería por sus medios, pero dijo, yo no subo, pero ustedes tampoco. Así es. Digo, porque por culpa de ustedes yo no puedo subir. Y vamos a ver cuál es ese plan. El plan consistió en hacerlo fornicar con moabitas y de esa manera la corrupción entró en el territorio israelita, poniendo todo esto sobre Pérgamo. Y nos damos cuenta que está hablando de la fornicación religiosa basada en la idolatría y los cultos paganos. Y está tratando también de hacer una mezcla cristianamente, vamos a decir, ponzoñosa. Exacto, porque recuerdo lo que tú muy bien dijiste al principio, que en esta iglesia es cuando empiezan a entrar todas esas manifestaciones, vamos a decir así, espirituales, si se le puede llamar de esa forma, helénicas, o sea, griegas.
también están entrando acá, que empiezan a contaminar el cristianismo. Así es. Digo, empiezan a aparecer cultos a Zeus y distintos cultos a Apolo y demás, y es interesante porque empiezan a adoptarse esas efigies, esos monumentos a esos dioses, empiezan a ser entrados ahora a los templos cristianos. Dentro de la iglesia cristiana. Se les cambia el nombre, pero empiezan a hacer acopio de todas esas cosas y de muchas cosas que trae esa cultura helénica, empieza a entrar a la iglesia ahora. Y entonces eso vendría a ser, como tú muy bien decías, exactamente lo mismo que la fornicación que le hizo hacer, ¿verdad? Balac mejor dicho, en este caso Balaam, porque fue el que llevó al pueblo israelita, Balaam con las moabitas, los hizo justamente fornicar, adulterar con costumbres paganas. Aquí pasa lo mismo, ahora están adulterando, están cambiando, siendo infieles a Dios con cosas que no corresponden. Cosas que no corresponden. Llamadas cristianas, pero no son lo que Dios pide. Así es. Pero la mezcla no para ahí. No para ahí, sino que hay otra doctrina que entra en la iglesia y es la de los nicolaitas o el gnosticismo, llamado así también. Hasta el día de hoy está. Hasta el día de hoy está, así es. Y el gnosticismo es un cóctel, por decir así, entre el judaísmo, el cristianismo, filosofías griegas y elementos de Oriente. ¿Qué mezcla? ¿Verdad? Sí. En pocas palabras, una bomba de tiempo que estalló en la iglesia y cuyos efectos siguen hasta nuestros días. Así es. Y esta filosofía que, vamos a decir, esta filosofía cree que todo lo que tiene que ver con la materia es malo y todo lo relacionado con el espíritu es bueno. Y eso es lo que la convierte en tan peligrosa. Así es. Eso es lo que la convierte en tan peligrosa. Sí, porque crean una dualidad que no es sostenida por la Biblia, pero además agregan que en el cuerpo puede hacer lo que, o sea, con el cuerpo pueden hacer lo que quieran, dado que la verdadera vida está en el espíritu. Eso es tremendo. Puedo hacer lo que sea con mi cuerpo, no importa, no pasa nada, porque todo tiene que ver, o sea, la verdadera vida está en el espíritu. Eso es tremendo, digo, porque vos fíjate que la palabra de Dios enseña todo lo contrario. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así y es por eso que debemos de cuidarlo, debemos tener un régimen alimenticio correcto, el descanso, el ejercicio, la hidratación, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, obviamente la parte espiritual también, digo, es tan importante como el cuerpo. Sin embargo, acá dividen las cosas. En el cuerpo yo puedo hacer lo que sea. Total, lo único que importa es lo espiritual. Así es. Y ahí puedo, entonces, entrar en un camino que me lleva barranca abajo. Barranca completamente. Abajo. Así es. Por otro lado, también parte cree en un entendimiento superior. Un entendimiento superior de la mente de Dios. Ventaja que solo le es dada a unos pocos. No es para todos, sino los exclusivos. A diferencia del cristianismo, nuevamente, el mensaje es para todos. Todos lo pueden entender. Esto es exclusivamente para ciertas personas. Como que tienen una conexión especial. Especial, así es. Lamentablemente, sí. Por su parte, ellos, a pesar de decir que siguen la Biblia, tienen sus propios evangelios, llamados los evangelios gnósticos. Muy cierto. Y ante la contaminación creciente de las doctrinas cristianas, el Señor amonesta a arrepentirse. Sí, fíjate como dice, justamente es interesante porque al principio hablaba acerca de las inmoralidades sexuales, inmediatamente después de eso pone la doctrina de los nicolaitas, las enseñanzas de los nicolaitas. Digo, van bastante de la mano, porque si yo en el cuerpo puedo hacer lo que sea, entendamos que lo que están tratando de meter justamente eran todos aquellos cultos paganos en los cuales la inmoralidad sexual era la regla. Así es. Donde el hecho de que tú ibas a presentar un culto a uno de esos dioses y terminabas teniendo relaciones con las prostitutas sagradas que estaban en ese templo.
Y eso no era visto como un acto de prostitución, no era visto como un acto de fornicación ni nada por el estilo, sino que era visto como un acto de adoración al Dios. Pero ahora, cuidado porque ¿qué pasa en el área espiritual con todo esto? Así es. Por eso, como decía recién, el Señor amonesta a arrepentirse, lo que dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como vimos allí, el Señor amonesta a arrepentirse. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, un cambio radical, total. Y vamos a decir, respecto a la dirección en que este pueblo estaba caminando y también la dirección que nosotros estamos caminando hoy también. Porque todo esto lo tenemos que pasar a nuestra vida, a nosotros hoy también. Sí. No podemos perder de vista de que si bien este mensaje era para la iglesia de aquella época, se aplican todos los mensajes a hoy y a cada uno de nosotros. Y si hay en nuestra vida alguna doctrina que nosotros estamos encontrando que no es lo que el Señor dice en la palabra, que está siendo contaminada con creencias paganas, ¿verdad? Es hora de arrepentirse, de volverse a Dios. Y en este caso habla de eliminar todas aquellas mezclas y volver al evangelio puro que había sido practicado por la iglesia en sus comienzos, al inicio. Exacto. Volver a los comienzos, ¿sí? Y vale la pena recordar aquí que Pérgamo es una región donde la cultura era muy floreciente debido a que allí existía la biblioteca más grande para sus tiempos, llamada la Biblioteca de Alejandría. O sea que allí era donde estaba todo el conocimiento. Centro cultural total de la región. Y sus habitantes eran muy dados a la lectura, pero es obvio que no es la lectura de todo ello lo que les dará la verdad, sino únicamente la lectura de la palabra de Dios es la que nos da la verdad, es la que nos dice, la que nos enseña más concretamente. Eso es muy bueno recalcarlo, porque todo lo que yo lea tengo que medirlo a la luz de la Escritura. Así es, tal cual, o sea, lo que tenemos que hacer hoy, todo medirlo hay que valorarlo, con su palabra. Todo hay que valorarlo y pasarlo por el tamiz de la Escritura. Porque si no, puedo permitir que en mi cabecita empiecen a hacer nido ideas que son parecidas. Sí, pues escuchamos a predicadores o leemos libros que nos pueden decir ciertas cosas. O sea, eso, qué bien, suena bonito, está muy dulce, tiene un sabor dulce. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque puede sonar bonito, puede verse bonito. Pero lo tenemos que leer, o sea, comparar con lo que dice si no está escrito aquí como es, o está transgiversado, o sea, tenemos que realmente estudiarlo aquí. Exactamente. Y por eso, a tal cual es hoy también, lo tenemos que hacer hoy. Exacto. Y por eso, como decíamos, el juicio de Dios basado en su palabra no se hará esperar. Pero aquellos que se arrepientan y los que no acepten la contaminación se les recompensará maravillosamente. Y por un lado se les dará a comer del maná o pan que cayó del cielo, a la vez que se le dará una piedrecita blanca, como dice su palabra también, con un nombre nuevo. Qué maravilloso que va a ser ese momento para cada uno de nosotros, aquellos que sigamos estudiando y que sigamos lo que dice su palabra para ir por el buen camino. Exacto. Pero no perdamos de vista de que Apocalipsis es un libro simbólico. Así que, ¿qué te parece si nos explicas cómo viene eso del maná y de la piedrecita? Sí, a eso íbamos. Porque hay muchas personas que piensan, sí, me van a dar una piedrecita. No es tan así. El maná o pan del cielo es una referencia a cómo Jesús se llamó a sí mismo, tal como está registrado en Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35. Sí, Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan.
O sea, ellos estaban con la visión de el estómago. Entonces Sí. ahora dice, Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso que después también en San Juan 6, en el versículo 56 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Así es. ¿Verdad? O sea, a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo, y a veces me preocupa porque este versículo lo sacan de contexto. Él viene hablando de lo que es alimentarnos de Él. Él es el maná, Él es el pan del cielo. Sí, el versículo 56 en mi versión dice, Alba, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Exactamente, exactamente. En otras palabras digo, para poder entenderlo un poquito mejor. Nadie vaya a pensar que es canibalismo ni nada por el estilo. No, por ¿verdad? favor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá está hablando de comer las palabras de Cristo, de beber el agua de vida que Él nos da a través de la Escritura, a través de la comunión con Él, a través de la oración y a través del servicio que brindamos. ¿Verdad? Y es por eso que el estudiar te permite posicionarte de Cristo. O sea, posicionarte de Cristo y que Él tome el control de tu vida. Obviamente, no se recibirá una piedra literalmente hablando, como hablamos recién, ¿no? Aquí se está haciendo referencia a una costumbre que había en el Oriente. Cuando un visitante se retiraba de la casa, del hospedador, o sea, quien le abría las puertas de su casa, este le daba la mitad de una piedra que tenía el nombre del dueño de la casa, ¿sí?, escrito en esa piedrecita. Y donde quiera que el huésped fuera y mostrara esa mitad de piedra con el nombre, era como mostrar una carta de recomendación. Wow. Y era bien recibido por la amistad que lo unía con la persona que se la dio. ¡Qué hermoso! Qué hermoso eso, ¿no? Sí. Es como, vamos a decir, alguien viene a casa, le das esa piedrecita y esa piedrecita sirve para ir a la casa de otro conocido nuestro que le va a abrir las puertas porque es una persona de confianza que puede estar allí presente. Si nosotros lo pudimos recibir, significa que también lo puede recibir. Lo puede recibir otra persona. Así es. De igual manera lo hace nuestro Señor Jesús. El Señor es maravilloso y lo hace contigo también. Y otra cosa de notarse es que el nombre se escribe en una piedra y no en un pedazo de cartón o en un papel o en una madera. La piedra es un símbolo de perpetuidad, de permanencia, de durabilidad y, ¿por qué no?, de eternidad. Qué maravilloso, ¿no? ¿Qué nombre se colocará allí? Allí se van a escribir los rasgos de carácter de Cristo que se asemejan al de su seguidor. Así nosotros tenemos que reflejar a Cristo. O sea que probablemente el nombre que pueda surgir, estoy pensando, digo, ahora sí, si una persona ha tenido una constancia total, a pesar de que lo echaron del trabajo por servir al Señor, su familia no le habla más por seguir al Señor, pero se mantiene perseverante. Tal vez el nombre que escriba en esa piedrecita al Señor es perseverancia. Perseverancia. Has sido reconocido por tu perseverancia. Otros han sido reconocidos por tu bondad. O sea, los rasgos de carácter de Cristo que se empiezan a ver en nuestra vida, esos son los nombres escritos en esa piedra. Así ¿verdad? Es. Y obviamente todos tenemos varios rasgos de carácter, pero evidentemente que de acuerdo a las situaciones que nos toca vivir, hay uno que se destaca. Así es. Hay uno que se destaca. Y la semejanza de nuestro carácter con el de Cristo será lo único que nos asegurará la entrada al cielo. Como en su palabra también está escrito, nos habla el amor, la pureza, la entrega, la fidelidad y tantas más, ¿no? Y estos harán que una persona pueda estar en el lugar donde no entrará nada inmundo. Todo lo feo, todo lo malo, todo queda fuera. Qué hermoso. Yo te iba a decir, ¿qué tal si nos vamos con ese pensamiento en mente?
sería hermoso. Que el Señor quiere grabar por la eternidad en nuestras vidas su carácter. Que nos ayude para el resto de este día que estamos viviendo hoy, para poder reflexionar con respecto a eso. Exactamente. ¿Qué nombre se va a estar escribiendo en esa piedrecita? ¿Qué nombre se está escribiendo cada día en nosotros? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo estamos reflejando cada día? ¿Verdad? Porque eso es lo que Él está escribiendo en nuestras vidas. Aquellos rasgos de carácter que se asemejan al de Él. Y es por eso que no debemos rehusar pasar por pruebas. No son lindas, ¿verdad? No son lindas, a nadie le gusta ser probado, a nadie le gusta tener dificultades, a nadie le gusta que le pasen cosas, vamos a decir así, en cierta forma negativas, pero cada vez que estemos pasando por estas cosas, recordemos que es la forma que tenemos de ser, en cierta forma, moldeados, cincelados, ¿verdad? Para de esa forma ir sacando toda aquella cosa que no sirve de nuestra vida, toda aquella cosa que no sirve de nuestro carácter y poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El tiempo ha pasado. Así Quedémonos es. con estos pensamientos en mente. Quedémonos también con el pensamiento de que una de las cosas que tenemos que tener es pureza. Pureza en lo que creemos. No permitamos que nada ni nadie venga a contaminar lo que dice la palabra de Dios. Así es. Tenemos dudas, pidamos ayuda al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Y también, como ya sabes, si quieres estudiar más la palabra, pues aquí estamos para servirte sin importar el lugar del planeta Tierra en que te encuentres. Así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Amante Padre, le agradecemos por estar acompañándonos. Gracias por enseñarnos y por marcarnos el camino. Permita que podamos seguir escudriñando las Escrituras para poder aprender cada día más del camino que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí. Y ayúdanos, Padre, a moldear todo nuestro ser, ¿sí? Para poder llevar una vida mejor y llevar el camino correcto que usted quiere que sigamos. Gracias por su cuidado, Padre, y acompáñenos siempre. En su nombre, amén. Amén. Recuerda entonces, nos vemos la próxima. Y mientras tanto, que el Señor te siga moldeando y a nosotros también. Bendiciones.